En 2014 me asignaron como médico rural a una comunidad perdida entre cerros, lejos de la carretera, donde la señal del teléfono se moría antes de llegar al arco de entrada. El lugar tenía una clínica mínima, una camilla con vinil cuarteado, un refrigerador viejo para vacunas, una vitrina con gasas, hilo, yodo y 2 cajas de antibiótico que yo cuidaba como si fueran oro. A mí me habían dicho que era un servicio tranquilo, pura gripa y picaduras, y al principio parecía cierto. La primera semana atendí lo de siempre. Un niño con fiebre, una señora con presión alta, un señor con tos que juraba que no era nada. Lo extraño empezó con las cortadas. El primer paciente fue un campesino de unos 50, manos grandes, uñas negras de tierra, mirada cansada. Traía una herida simple en el antebrazo, una línea de unos 3 centímetros, limpia, como de machete mal calculado. La lavé, revisé que no hubiera nada dentro, y la cerré con puntos parejos. Me dio las gracias sin mucha ceremonia, como si ir a coserse fuera tan común como ir por tortillas. Al día siguiente, regresó. No caminó, casi se arrastró. Tenía la misma herida abierta, pero ya no era una línea, era una abertura más larga, irregular, como si alguien la hubiera jalado desde adentro. Me dijo que en la noche le ardió y al despertar encontró la venda empapada. Le quité el apósito y se me erizó la piel, porque yo recordaba perfectamente cómo había quedado, seca, cerrada, bonita. Lo volví a limpiar, le puse anestesia, y lo cosí con más cuidado todavía. Le di antibiótico y le insistí en que no trabajara. 2 noches después, volvió otra vez, y entonces ya no pude fingir que era mala suerte. La herida estaba más profunda, y los puntos que yo había hecho seguían ahí, colgando de piel desgarrada, como si la sutura hubiera sido una simple recomendación que el cuerpo decidió ignorar. No era infección, no había pus, no había fiebre. Era otra cosa. Yo no sabía ponerle nombre. Pensé en alergia al hilo, cambié material. Pensé en manipulación, le pregunté si se la había rascado. Me juró que no, y su cara tenía esa mezcla de vergüenza y miedo de quien no quiere quedar como mentiroso. Antes de irse me dijo algo que se me quedó pegado, que en su casa, cuando la tierra se enoja, ninguna herida se cierra. Esa misma semana llegaron más. Una muchacha con una cortada en la pantorrilla, según ella por una lámina. Un adolescente con una herida en la palma por un alambre. Una señora con una rajadura en el dedo al moler. Todas iguales, lesiones pequeñas, sin gravedad, fáciles de resolver. Las atendí como me enseñaron. Lavado, desinfección, sutura o adhesivo, vendaje. Y aún así, una por una, regresaron. Siempre de madrugada o al amanecer, con el mismo relato, se durmieron bien y despertaron con la herida abierta, peor, más dolorosa, como si la noche hubiera trabajado en ella. Lo que me terminó de romper la calma fue ver una de esas heridas reabrirse frente a mí. Era la señora del dedo. La tenía sentada, le iba a cambiar el vendaje. Le pedí que extendiera la mano. Al quitar la gasa, vi la sutura intacta, pero la piel alrededor parecía hinchada y estirada. Ella dijo me está ardiendo y apretó los dientes. Yo alcancé a ver cómo la piel se separaba despacio, como cuando una tela se rasga con paciencia. No fue un tirón brusco. Fue algo metódico, seguro, como si una fuerza invisible estuviera deshaciendo mi trabajo. La señora soltó un quejido bajo. Yo me quedé helado con la gasa en los dedos, sin poder reaccionar por un segundo que me pareció eterno. Ahí entendí que esto no era un error mío. Era algo del lugar. Esa noche no dormí. Me quedé en la clínica, sentado, oyendo el viento golpear las láminas del techo, esperando que alguien tocara la puerta. A esa hora la comunidad callaba, pero no era un silencio normal, era como si todos contuvieran la respiración. Me puse a revisar expedientes, a apuntar fechas, a buscar un patrón. Todos los pacientes vivían en la misma zona, cerca de una vereda que bajaba hacia un terreno que nadie trabajaba. Un pedazo de monte que, según el agente municipal, mejor no se mete uno.
Dijo que ahí antes había sido un panteón viejo, de los de antes, de cuando enterraban sin registro y sin marcas. Lo dijo como quien habla del clima, sin dramatizar, pero evitó mirarme a los ojos. La explicación racional fue la primera que intenté comprarme. Tal vez había algo en el agua, algún irritante, una planta, un insecto. Tal vez el yodo estaba contaminado. Tiré material, abrí paquetes nuevos, herví instrumentos. Nada cambió. Las heridas seguían abriéndose y cada noche eran un poco peores. Empecé a sentirme observado cuando caminaba de la clínica a la casa donde me hospedaban. No veía a nadie, pero tenía esa presión en la nuca, ese instinto de voltearte aunque sepas que no hay nada. En el aire siempre olía a tierra húmeda, incluso cuando no llovía. Y algo más, el sueño de la gente se estaba rompiendo. Los pacientes llegaban con ojeras, irritables, como si la comunidad entera se estuviera enfermando de cansancio. Un día, el campesino del primer caso regresó con el brazo envuelto en una sábana. No una venda, una sábana. Me pidió que lo atendiera sin que nadie entrara. Cerré la puerta. Cuando desplegó la tela, vi el antebrazo casi irreconocible, la herida convertida en una apertura larga, como si el músculo estuviera cansado de sostener la piel. Yo respiré hondo para no mostrarle mi pánico. Le dije que esto ya no era cosa de curación local, que había que trasladarlo a un hospital. Él negó con la cabeza. Me dijo, con una calma que daba miedo, que ya habían intentado llevar a otros y que en el camino se les abría todo. Entonces me soltó lo que nadie me quería decir, que desde que removieron tierra en ese terreno para hacer un canal, empezaron las lesiones. La tierra se destapó, dijo. Y cuando se destapa, cobra. No le respondí. No por incredulidad, sino porque una parte de mí ya lo sospechaba y no quería escucharlo en voz alta. Hice lo único que sabía hacer, limpié, suturé de nuevo, reforcé con tiras, inmovilicé el brazo, di antibiótico, analgésico, todo. Y aún así, cuando él se fue, sentí que yo estaba poniendo curitas a una decisión que no era mía. Esa madrugada escuché golpes en la puerta de la clínica. Abrí y encontré al adolescente del alambre. Venía pálido. No dijo casi nada. Solo me enseñó la mano. La herida estaba abierta y, alrededor, la piel tenía marcas como de dedos, como si alguien se la hubiera sujetado fuerte. Me quedé mirando esas marcas y un escalofrío me recorrió entero, porque eran demasiado grandes para ser suyas. Esa fue la primera vez que pensé seriamente en largarme. Pero la culpa pesa más cuando eres el único médico a kilómetros. Me quedé. Y tomé una decisión que no aparece en los manuales, ir a ver el terreno. Fui al amanecer, con una mochila de curación y una linterna, como si la lógica todavía sirviera. Caminé por la vereda, escuchando mis pasos sobre la grava. Llegué a una zona donde el monte se abría y la tierra estaba removida, como si alguien hubiera escarbado y luego dejado todo a medias. Había una zanja, y el suelo alrededor se veía extraño, como si hubiera sido volteado una y otra vez. El aire ahí se sentía pesado, denso. Me arrodillé y toqué el suelo con guantes. La tierra estaba tibia. No por el sol, porque el sol apenas salía. Tibia como piel. Me quedé quieto, escuchando. Y en ese momento sentí una vibración leve, como si el suelo respondiera a mi mano. Me retiré de golpe. No vi nada salir. No vi sombras ni figuras. No necesito eso para decir que el miedo que sentí fue real. Fue el tipo de miedo que te hace entender que hay cosas que no te pertenecen. Me levanté, di un paso atrás y el suelo cedió un poco, apenas, como si me invitara a hundirme. Yo retrocedí más rápido. Y al darme vuelta, vi algo que me heló. En el polvo de la vereda había huellas frescas detrás de mí. No eran mías. Eran como de alguien que caminó descalzo y se detuvo muy cerca, demasiado cerca, pero no había nadie. Regresé a la clínica con la sensación de traerme algo pegado. Esa misma noche atendí a 3 pacientes más.
Todos con heridas simples, todos con miedo en los ojos. Mientras cosía, me di cuenta de algo que no había querido aceptar. Yo también tenía una cortada pequeña, en el costado del pulgar, seguramente de abrir un empaque. No le di importancia. Me lavé y me puse una curita. Desperté con dolor. La curita estaba empapada. Me la quité y vi la cortada abierta, más larga de lo que recordaba, como si alguien hubiera pasado una uña y extendido la línea. Me ardía como si me la acabaran de hacer. Me quedé mirando mi propia mano, y supe que la clínica ya no era un lugar seguro, que mis reglas no aplicaban ahí. Esa mañana fui con el agente municipal y le dije que necesitaba sacar a los pacientes más graves. Él me escuchó y solo respondió: si te vas, llévate tus cosas. Pero lo que se abrió aquí, no se cierra llevándose el cuerpo. Me dio un papel con números de ambulancia y, antes de irme, agregó sin mirarme: a veces la tierra no quiere que uno se cure. Quiere que uno aprenda. Pedí el traslado esa misma tarde. Logramos sacar al campesino y a la muchacha, con escolta y sin detenernos. Yo me fui 2 días después, con un reporte médico que no decía nada de huellas ni de tierra tibia, porque ¿a quién se lo explicas? En el hospital, las heridas por fin empezaron a cerrar. Pero la mía, la del pulgar, tardó semanas en sanar. Cada vez que parecía mejorar, al dormir se abría un poco, como recordándome. Han pasado años y aún tengo la cicatriz. No es grande. Pero cuando llueve fuerte y el olor a tierra sube del suelo, me arde tantito. Y yo me acuerdo de esa comunidad donde aprendí, de la peor manera, que hay lugares en los que la curación no depende del hilo, ni de la técnica, ni de la medicina. Depende de si el suelo te permite irte entero. Diagnóstico pendiente. Llegué al pueblo en 2012 con una maleta, mi título recién plastificado y el papel del servicio social doblado en el bolsillo. En la ciudad me dijeron que era una clínica tranquila, que allá lo más pesado eran los partos sin luz y las mordidas de alacrán. Me lo creí hasta que vi el letrero despintado, la barda cuarteada y el consultorio único, pegado a una pequeña casa donde yo también iba a dormir. La clínica no era del gobierno del todo, o eso entendí después. El médico anterior, el doctor Barrón, la había levantado con apoyos, donaciones y terquedad. Murió en carretera, dijeron, un accidente cuando bajó por medicina. La gente lo repetía como quien cuenta algo que ya no duele, pero aún pesa. El primer día me recibió la enfermera, Marta, una mujer de manos rápidas y mirada dura. Me entregó un llavero con 3 llaves, la reja, la farmacia y el archivo. Esa no la uses, me dijo, tocando con el dedo una llave más antigua, oscura, que colgaba aparte como si estorbara. No pregunté. Uno aprende rápido que en los pueblos, si quieres trabajar y dormir, no discutes con lo que te dicen sin explicarte. La clínica olía a cloro viejo y a humedad. Había 2 bancas de metal, un escritorio, una camilla y un estante con frascos. En la pared, un cuadro con un calendario de hacía 4 años. En el pasillo corto, una puerta de madera, más nueva que las demás, tenía un candado y una cinta adhesiva cruzada como si alguien hubiera querido sellarla. Esa noche, mientras acomodaba mis cosas, se fue la luz. Afuera ladraron perros, luego callaron de golpe, como si alguien hubiera pasado cerca y los hubiera hecho recordar algo. La radio de batería soltó un zumbido bajo y se apagó sola. Yo me reí, por nervios, y me fui a dormir temprano. Al tercer día, empezaron las consultas normales, fiebre, diarrea, una cortada con machete, tos por humo de leña. Nada que no hubiera visto. Pero siempre, al final de la fila, quedaba un espacio extraño, una persona que venía, preguntaba mi nombre y se iba sin pasar. Nomás vine a ver si ya llegó, decía uno. Nomás pa' avisarle a mi comadre que ya hay doctor, decía otro. Y se iban rápido, como si hubieran hecho un mandado incómodo.
Esa semana encontré, en el archivo, una libreta grande de pasta negra. No tenía fecha en la portada, solo una palabra escrita con pluma y pulso firme: registro. Adentro, cada página tenía nombres, edades, signos vitales, tratamientos. Era la letra del doctor Barrón. Entre hojas amarillas había una sección distinta, páginas vacías, excepto por una misma anotación repetida al pie, como un recordatorio. Paciente 1, pendiente. Y en la esquina, una hora siempre igual, 6:10. Me pareció una manía del médico, una broma privada, algo que se le quedó sin cerrar. La medicina también tiene supersticiones: uno guarda el primer estetoscopio, uno no tira ciertas notas. Ese sábado, Marta se quedó conmigo para hacer inventario. Mientras contábamos ampollas, le pregunté por la puerta del pasillo, la del candado. Se quedó quieta, como si hubiera escuchado un paso afuera. Aquí se atiende lo que se puede, dijo al fin. Y lo que no, se deja. Me molestó su respuesta, no por misteriosa, sino por práctica. Como si de verdad existiera algo que un médico decidiera dejar. Esa noche me tocó una urgencia. Un muchacho llegó cargando a su abuelo, deshidratado, con presión baja. Puse suero, revisé, hice lo que pude con lo poco que había. Se estabilizó y se quedó dormido en la camilla. Cuando terminé, eran casi las 6. Miré el reloj, 6:08. En ese momento escuché algo que no era un sonido fuerte, sino una presencia de ruido, como cuando una sala deja de estar vacía. Venía del pasillo. Me acerqué, y el foco titiló, no por apagarse, sino como si alguien lo tocara desde adentro del circuito. El candado de la puerta cerrada estaba frío, pero la madera se sentía tibia, como si del otro lado hubiera aire encerrado que no se enfriaba igual. Apoyé la mano y sentí una vibración ligera, como la de una garganta hablando cerca, pero sin palabras claras. Me alejé y volví al escritorio. El reloj marcó 6:10 exactos. Y entonces, con toda claridad, escuché que una silla se arrastraba dentro del consultorio, justo detrás de mí. Me giré de golpe. La sala estaba como la dejé. La camilla, el estante, la libreta abierta. Pero en la banca de metal, la más cercana a mi escritorio, había alguien sentado. No lo vi entrar. No escuché pasos. Era un hombre de ropa sencilla, limpia, demasiado limpia para ese camino de terracería. Tenía la postura de quien espera desde hace mucho sin moverse. No parecía enfermo, no de inmediato. Su piel tenía un tono apagado, como cuando alguien no sale al sol, y traía las manos juntas, dedos entrelazados, con paciencia. No grité. No pude. Mi cuerpo hizo lo que hace en el hospital cuando algo no cuadra, se quedó callado para entender. El hombre levantó la vista. Sus ojos estaban ahí, normales, pero su mirada era, fija, como la de alguien que no parpadea porque no quiere perder un detalle. Vengo por mi diagnóstico, dijo. Fue lo único que dijo. Y lo dijo sin urgencia, como si hablar fuera parte de una rutina. Tragué saliva. Me escuché responder como médico, automático. ¿Nombre? Pregunté, y mi voz salió más firme de lo que me sentía. El primero, contestó. La libreta en el escritorio, abierta, tenía justo esa página, paciente 1, pendiente. Sentí que el aire se volvía más pesado, no por calor, sino por historia, por años acumulados en un rincón de papel. Quise encender la lámpara del escritorio y no prendió. La linterna del celular parpadeó y murió, aunque tenía batería. En la cocina de atrás, el refrigerador hizo un clic y se quedó en silencio. ¿Qué le duele?, pregunté, tratando de mantener el control. El hombre llevó una mano a su pecho, pero no apretó, solo señaló, como quien recuerda un lugar en un mapa. Aquí, dijo. Desde que me senté.
No fue lo que dijo, fue como lo dijo. Desde que me senté. Como si el acto de sentarse hubiera sido el inicio de todo y no hubiera terminado. Me levanté despacio y me acerqué con el estetoscopio. Cuando lo apoyé, no escuché lo esperado. No era ausencia, tampoco era normal. Era un ritmo lento, demasiado regular, como si cada latido estuviera midiendo el tiempo, no la sangre. Retiré el aparato y mi mano tembló. El hombre sonrió apenas, como al ver que yo también entendía que algo no encajaba. El doctor Barrón dijo que volviera mañana, dijo. Y al otro. Y al otro. La frase me apretó el estómago. No había reproche, solo una constancia fría. Quise levantarme para llamar a Marta, pero mis piernas no respondieron bien. El hombre inclinó la cabeza hacia la puerta del pasillo, la del candado. Ahí me dejó, dijo. Porque no sabía qué poner. La puerta cerrada crujió, muy leve, como si una presión interna buscara salida. Yo miré mis llaves sobre el escritorio. La vieja, oscura, parecía más pesada que las demás. No quería tocarla. El hombre se levantó. No caminó hacia mí, caminó hacia el escritorio, como un paciente que por fin pasa a consulta. Se inclinó y señaló la libreta, exactamente donde decía pendiente. Escriba, dijo. Sentí, por primera vez desde que llegué, un miedo claro, limpio, sin adornos. Miedo a equivocarme y que el error no fuera solo clínico. Miedo a que mi palabra fuera una orden. No sabía qué diagnosticarle a alguien que llevaba años esperando. No tenía estudios, no tenía laboratorio, no tenía explicación. Tenía una libreta y un pueblo que evitaba hablar de eso. Entonces hice lo único honesto que me quedó, escribí lo que era cierto. Paciente 1, sin diagnóstico. Y debajo, no corresponde a consulta. Cuando levanté la vista, el hombre seguía ahí, leyendo con calma. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha, como si estuviera revisando una receta. Al fin, dijo, casi con alivio. No sonó agradecido. Sonó liberado. La puerta del pasillo dejó de vibrar. El foco del techo se estabilizó. La radio, desde la cocina, volvió con un chisporroteo y luego música lejana. El hombre tomó aire, como si lo necesitara por primera vez, y caminó hacia la salida. Al pasar junto a mí, sentí un frío breve, no en la piel, sino en el pecho, como cuando se te baja la presión. No lo seguí. Me quedé quieto, escuchando sus pasos por el pasillo, la reja abrirse, la tierra crujir afuera. Luego nada. A la mañana siguiente, Marta llegó temprano. Me vio la cara y no preguntó mucho. Solo se acercó al escritorio, vio la libreta abierta y leyó lo que escribí. Sus labios se apretaron un segundo. Ya era hora, dijo. Ese día, por primera vez, la fila de pacientes llegó completa y nadie se fue sin pasar. Y la llave vieja, la del cuarto cerrado, se sintió ligera, como si por fin fuera solo metal y no una promesa pendiente. Partos a las 12. Llegué a la sierra en 2014, recién asignado como médico rural. Era de esos contratos donde te prometen experiencia y te dan un cuarto con una cama que cruje, una mesa coja y un botiquín a medias. El consultorio era una construcción vieja junto a la presidencia, con una camilla de vinil pegajoso y un foco que parpadeaba como si también estuviera cansado de alumbrar lo mismo. El primer día me dijeron lo típico, que la gente es recia, que desconfía, que a veces no pagan. Nada fuera de lo normal. Lo raro comenzó cuando pregunté por el horario de urgencias. Aquí no se enferman parejo, doctor, me dijo la señora que barría la entrada, sin mirarme. Aquí las cosas pasan, a su hora. Yo lo tomé como superstición o una forma de hablar.
En pueblos así siempre hay frases que parecen aviso, pero luego son solo costumbre. Aún así, esa noche, cuando el reloj de mi celular marcó 23:47, alguien tocó la puerta con una prisa contenida, como si supiera que gritar no ayudaba. Era un muchacho flaco, con tierra en las uñas y la respiración mal acomodada. Es mi esposa. Ya le toca, dijo. Me fui con él por una calle sin alumbrado. La luna alcanzaba a pintar los techos, y los perros no ladraban, solo nos seguían con los ojos desde los patios. La casa quedaba al borde del monte. Adentro olía a manzanilla y humo de leña. La mujer estaba en el suelo, sobre cobijas, con el sudor pegándole el cabello a la frente. Tenía contracciones seguidas y una mirada extraña, como si estuviera esperando algo más que el dolor. Abrí mi maletín, preparé lo que pude con lo que traía, intenté recordar el protocolo sin hospital, sin monitoreo, sin respaldo. En ese momento, noté que no había familiares alrededor, solo el esposo parado en una esquina, quieto, y una señora mayor sentada frente a la puerta, rezando en silencio. El reloj de pared estaba detenido. Las manecillas señalaban las 12. ¿Está descompuesto?, pregunté, intentando sonar casual. Nadie respondió. La labor de parto avanzó de golpe, como si alguien hubiera dado una orden. A las 0 exactas, la mujer se arqueó y todo se aceleró. Me costó mantener la calma. Hubo complicación, el bebé venía mal acomodado, y durante unos segundos creí que lo iba a perder en mis manos. Logré sacarlo con esfuerzo, con el pulso golpeándome en las sienes. Lo sostuve esperando el llanto, el primer sonido que te confirma que el mundo sigue girando. Pero el bebé no lloró. Respiraba, sí, lo vi por el movimiento mínimo del pecho, pero no emitió nada. Sus ojos se abrieron como si ya supiera enfocar, negros, demasiado oscuros, mirando fijo, sin parpadear. Y la madre, en lugar de pedir que se lo acercara, giró la cara hacia la pared y soltó un quejido corto, como de alivio y vergüenza al mismo tiempo. Yo limpié, revisé, conté dedos, hice lo que te enseñan a hacer cuando estás solo. El esposo se acercó apenas lo necesario para cargarlo. No lo miró con ternura. Solo lo levantó con cuidado, como si cargara algo frágil y ajeno. Cuando salimos, la señora mayor se levantó y cerró la puerta del cuarto, y por primera vez me habló sin verme. No se quede con eso en la cabeza, doctor. Se le puede pegar. Regresé al consultorio con una sensación tonta de triunfo cansado, mezclada con una incomodidad que no sabía nombrar. Es normal asustarse en el primer parto sin equipo, me repetí. Es normal que en un pueblo haya silencios raros. Pero al día siguiente fui a preguntar por seguimiento, vacunas, revisión neonatal. Nadie quiso darme nombres. Me dijeron que ya estaba atendido, que así se hacía aquí. Esa misma tarde, al revisar el cuaderno viejo de registros que me dejaron, vi algo que me bajó el calor del cuerpo. No había partos anotados en otro horario. Ni a las 3 de la tarde, ni al amanecer, ni después de una fiesta. Todos los nacimientos tenían la misma hora escrita con la misma letra temblorosa, como si lo hubiera anotado siempre la misma mano. 0. Pensé en coincidencias, en mala práctica, en gente anotando por costumbre. Luego vi lo otro, en la columna de observaciones, casi siempre aparecía la misma frase, complicado. La segunda noche me despertaron con golpes más fuertes. Otra mujer, otro camino oscuro, otra casa con velas apagadas. Esta vez iban 2 hombres conmigo, y ninguno hablaba. Mi linterna alumbraba botas, piedras, espinas. La sensación era la de ir a un lugar que no quiere visitas. Llegamos. La mujer estaba en una cama, mordiendo una tela para no gritar. Tenía los ojos húmedos, pero no de miedo, sino de resignación. En la esquina vi una tina con agua y una sábana extendida. Todo estaba preparado como si supieran exactamente qué iba a pasar. Miré mi celular, 23:58.
Intenté adelantarme, hacer una evaluación más completa, controlar el ritmo, pero cada vez que intentaba intervenir antes, el cuerpo de la mujer parecía cerrarse, resistirse. Como si el parto no obedeciera a la biología, sino a un horario. Cuando dieron a 0, la mujer cambió de expresión, apretó los dientes y el proceso comenzó con una fuerza que me dejó sin margen. Hubo complicación de nuevo, un sangrado inesperado, y tuve que improvisar maniobras y rezar por dentro para que funcionaran. Volví a lograr que el bebé naciera. Otra vez, ningún llanto. Otra vez, esa mirada fija, sin la confusión normal de un recién nacido. Y lo peor, otra vez los mismos ojos, el mismo tono oscuro, idéntico al del bebé anterior. Sentí el impulso absurdo de encender más luz, como si la claridad pudiera explicar algo. La madre lo vio apenas un segundo y luego volteó la cara. El padre lo tomó sin temblor. Y entonces pasó algo que todavía me cuesta escribir sin que se me cierre la garganta. El bebé movió la boca, como si fuera a llorar al fin, y en lugar de sonido, hizo una mueca quieta, un gesto de adulto en una cara demasiado pequeña. Me fui de esa casa con las manos oliéndome a jabón barato y con la certeza de que algo no estaba bien. No algo místico, sino algo que la razón no estaba alcanzando. En el camino de vuelta, uno de los hombres que me acompañaba habló por primera vez, como si le doliera hacerlo. Usted no pregunte, doctor. Usted solo ayude y ya. Los días siguientes intenté hacer lo correcto. Propuse trasladar embarazadas al municipio cercano antes del término. Ofrecí consultas más seguidas. Me ofrecía ir por ellas si no tenían transporte. Siempre había un no se puede. Siempre había un no hace falta. Siempre había un aquí así ha sido. Una tarde, revisando el refrigerador de vacunas, encontré una caja vieja detrás de todo, con etiquetas descoloridas. No eran vacunas. Eran actas de nacimiento dobladas, varias, todas con la misma hora. Lo que me heló no fue eso, sino el detalle de los nombres. Algunos se repetían con pequeñas variaciones, como si hubieran intentado esconder un patrón. Y en varias, el apellido materno era el mismo, una y otra vez, en distintas décadas. Esa noche no me buscaron. La noche siguiente tampoco. El pueblo estuvo raro, quieto, como cuando va a llover y el aire se queda pegado. Yo me senté en el consultorio con el maletín listo, esperando el golpe en la puerta. A las 23:55 escuché pasos afuera, despacio. Alguien dejó algo en la entrada y se fue. Cuando abrí, había una manta envuelta con cuidado. Dentro, un bebé. Vivo. Con los ojos abiertos. Sin hacer un solo sonido. Mirándome fijo como si ya supiera quién era yo y cuánto tiempo me quedaba allí. Mi primera reacción fue cargarlo y salir corriendo hacia la carretera para llevarlo al hospital. Pero al dar el primer paso, vi algo escrito en la manta con letra apretada, casi una advertencia. Siseo, se lo cobran. Me quedé inmóvil. Miré alrededor. No vi a nadie. Ni un perro. Ni una luz en las casas. Solo el viento bajando de la sierra. Volví a ver al bebé, esperando el reflejo normal, el parpadeo, el gesto torpe. Nada. En ese instante, el reloj de mi celular cambió a 0 y el foco del consultorio se apagó. No por un parpadeo. Se apagó como si alguien hubiera cortado la corriente con intención. En la oscuridad, con el peso del bebé en los brazos, escuché un sonido leve, no un llanto, no una risa. Algo parecido a una respiración muy tranquila, demasiado tranquila, pegada cerca de mi oído, como si en ese cuarto hubiera otra presencia conteniendo el aire conmigo. Apreté al bebé contra mi pecho y quise convencerme de que estaba solo. Quise decirme que era el miedo, el cansancio, la sugestión. Entonces el bebé levantó una mano y me tocó la muñeca, justo donde late el pulso, y lo sostuvo ahí, firme, como si estuviera contando. Como si estuviera esperando que mi hora también llegara.
Latido en la sierra. Llegué a la clínica rural en 2017 con el contrato recién firmado y una mochila que olía a ciudad, a café comprado en cadena y a jabón caro. La unidad era una construcción baja, de bloc pintado, con una barda que ya empezaba a descascararse por el sol. Atrás, la sierra se levantaba como una pared viva, monte cerrado, lianas, sombra espesa. Desde el primer día me explicaron la regla no escrita: aquí se trabaja con lo que hay y se escucha más de lo que se habla. Las noches eran lo peor. No por el frío ni por la soledad, sino por el silencio raro que deja el campo cuando parece que todo se detiene, como si el aire esperara una orden. A veces, mientras llenaba formatos bajo la lámpara amarilla del consultorio, yo notaba que incluso los perros del pueblo dejaban de ladrar al mismo tiempo, y ese corte repentino me erizaba la nuca. Una tarde de lluvia fina llegó un hombre cargando a otro. El que cargaba venía empapado, con las botas llenas de lodo, y el que traía en brazos era más joven, flaco, la piel ceniza por el cansancio. No gritaba, no se quejaba, iba con los ojos abiertos, mirando fijo hacia la puerta, como si de verdad temiera cruzarla. Lo acosté en la camilla, le tomé signos, lo revisé con la rutina que uno usa para no mostrar nervios. Temperatura normal, presión un poco baja, respiración limpia. Sus manos estaban frías, pero no como fiebre, sino como si hubiera pasado horas agarrando piedra. Al acercarme, noté un detalle: olía a tierra mojada, sí, pero también a hoja machacada, a resina, como si se hubiera revolcado entre árboles recién cortados. ¿Qué tiene?, pregunté, más al cargador que al paciente. El hombre negó con la cabeza, tragó saliva y señaló el monte con la barbilla. Fue todo. No hacía falta más para entender que venían de allá, de donde el camino se vuelve vereda. Le abrí la camisa al paciente, coloqué el estetoscopio sobre el lado izquierdo del pecho, como siempre. Esperaba escuchar un ritmo acelerado, un soplo, algo que justificara ese miedo mudo. Pero lo que oí no cuadraba. El latido era claro, fuerte, lento, como tambor de escuela, solo que se alejaba. No era una sensación poética ni una idea rara por cansancio. El sonido, en vez de sentirse debajo de mi mano, parecía venir desde fuera, desde un punto que no estaba en el cuerpo. Volví a colocarlo, apreté con más firmeza. Cambié de posición, busqué en el esternón, en la base del cuello, en el abdomen, hasta en la espalda. El corazón debía estar ahí, sin discusión. Y sin embargo, cada vez que buscaba, el golpe rítmico se me escapaba, como si la caja torácica fuera una puerta falsa. Me quedé quieto, conteniendo la respiración, para no confundirme con mi propio pulso. Entonces lo entendí: el latido no solo no estaba en su pecho, sino que marcaba un compás idéntico al de algo que resonaba, muy tenue, detrás de la clínica. Era como si el monte, allá afuera, estuviera respirando por él. Le pedí que se sentara. No obedeció. Tenía la mirada clavada en la ventana, en la línea oscura de los árboles. Le levanté el mentón para verle las pupilas y noté que le temblaban los párpados, no por dolor, sino por esfuerzo, como quien trata de no parpadear para no perder de vista algo. Intenté que hablara. Solo logró decir su nombre y un dato que me dejó helado: no Milady. No elaboró más. No hizo falta. Esa noche lo dejé en observación. Puse suero, le tomé una muestra para enviar al Hospital General al día siguiente, le di un ansiolítico leve pensando en un ataque de pánico, en una sugestión colectiva, en lo que fuera que no me obligara a mirar hacia el monte. Aún así, me quedé en la clínica. No pude irme. Cerca de medianoche, mientras escribía la nota, el paciente se incorporó sin hacer ruido. No lo vi levantarse, lo vi ya de pie, frente a la puerta, con los pies descalzos sobre el piso frío. Yo iba a detenerlo, pero su cara me frenó. No parecía sonámbulo, parecía obediente. Abrió la puerta y salió. Lo seguí con una linterna y un coraje prestado. Afuera, el aire olía a humedad y a hojas. El pueblo estaba apagado, ni una tele, ni una música lejana.
El paciente caminaba directo hacia la barda trasera, hacia la parte donde el terreno se inclina y comienza la maleza. No iba rápido, iba seguro, como si conociera el camino de memoria. Cuando llegamos a la barda, él apoyó las manos, se quedó quieto y ladeó el rostro, escuchando. Yo también escuché, sin querer. Y ahí estaba, un latido enorme, profundo, que no venía del cuerpo del paciente ni del mío, sino del monte mismo. No era metáfora. Era un golpe rítmico que vibraba en la tierra, como si debajo de las raíces hubiera algo vivo, grande, paciente. Le apunté con la linterna al pecho. En su piel, justo donde debía marcarse el movimiento del corazón, no había nada. Ni el menor brinco. Era como mirar una casa con luces y sin nadie adentro. El paciente sonrió apenas, con una resignación que me dio más miedo que cualquier gesto desesperado. Luego, con una calma que no parecía humana, dijo que lo habían prestado. Esa palabra fue la única. Me acerqué, intenté llevármelo de regreso, pero en cuanto lo toqué, el latido del monte aumentó, no en volumen, sino en presencia, como si se acercara. Me dolieron los dientes, me vibró el cráneo. La linterna parpadeó. El paciente no se movió, solo inclinó la cabeza hacia la oscuridad, como quien escucha que ya lo llaman por su nombre. No recuerdo haber pensado una decisión, solo recuerdo jalarlos a ambos, al paciente y a mi propio miedo, hacia la puerta. Lo arrastré casi a golpes, lo encerré en el consultorio y le puse seguro. Él no peleó, solo respiraba despacio, mirando al techo, como si el techo no existiera. Entonces pasó algo que me obligó a aceptar lo que estaba oyendo. El estetoscopio, colgado en la pared, empezó a vibrar solo. Una vibración mínima, insistente, al ritmo del monte. Lo tomé con la mano y sentí el golpe en la yema de los dedos, como si el aparato fuera un cable conectado a la sierra. A la mañana siguiente, el paciente ya no estaba. La puerta seguía con seguro. La ventana estaba cerrada. No había sangre, no había desorden, no había marcas. Solo encontré, sobre la camilla, hojas pegadas a la sábana, hojas frescas, verdes, recién cortadas, como si alguien hubiera tendido un ramo sin pedir permiso. Salí corriendo hacia atrás de la clínica. En la barda, donde él apoyó las manos, la pintura estaba levantada, y debajo, el bloc tenía un pulso leve, casi imperceptible, como la piel de un animal dormido. Esa fue la última vez que trabajé solo. A los pocos días pedí mi cambio. Nadie me preguntó por qué. Aquí, en los pueblos, la gente aprende a no hacer preguntas que solo traen respuestas. Desde entonces, cuando oigo mi propio corazón en un cuarto silencioso, no me tranquiliza. Me recuerda a otra cosa, a un latido que no era mío, a un compás que venía de lejos y que, por un rato, usó a un hombre para acercarse a la clínica. Y lo peor es que, algunas noches, cuando la ciudad calla lo suficiente, juro que lo escucho otra vez, no en mi pecho, sino detrás de la ventana, como si el monte hubiera encontrado camino. La paciente que nadie ve. Llegué al puesto de salud de San Isidro del Monte en junio de 2014, con una maleta y una libreta para reportes. Era mi primer contrato como médico rural. El camino terminaba en una plaza, una iglesia, 2 tiendas y el consultorio, un cuarto de bloc con camilla vieja y un foco que parpadeaba cuando bajaba el viento del cerro. Las primeras semanas fueron normales: infecciones, partos, diabetes sin control, heridas por machete. Me acostumbré al silencio del pueblo y a esa costumbre de hablar poco, como si el aire oyera. La primera vez que la vi fue un martes, casi de noche. Guardaba instrumental cuando tocaron con golpes secos, sin prisa. Abrí pensando en una urgencia. Afuera había una mujer baja, envuelta en un rebozo gris. Lo raro era su cara. No tenía rasgos. Donde debían estar ojos, nariz, boca, solo había piel lisa, como una máscara de carne sin molde. Ni cicatriz, ni marca.
Traía un frasco de vidrio vacío en las manos. Me quedé con la mano en el picaporte. Ella no hablaba, pero su postura pedía ayuda. La dejé pasar. La senté en la camilla, encendí el foco, acerqué mi lámpara. No encontré orificios. Le tomé el pulso, latía, lento y frío. Le hablé despacio, con frases simples. No reaccionó. Se quedó quieta, con las manos sobre las piernas, esperando. Con guantes toqué esa superficie lisa. La piel estaba tibia. Debajo había resistencia, pero no el relieve normal del rostro. Era como tocar una fruta firme. Sentí vergüenza de mi miedo, como si mi instinto insultara a una enferma. Entonces extendió el frasco hacia mí. Dentro no había nada, pero olía a formol, a hospital grande, a laboratorio. Ese olor no pertenecía al pueblo ni a mi cuarto. Me dio náusea. Anoté, paciente femenina, edad indeterminada. Rostro sin rasgos. No verbal. Cuando levanté la vista, ella ya estaba de pie. Caminó a la puerta y salió sin mirar atrás. Esa noche me repetí que era cansancio. Al día siguiente pregunté en la tienda si alguien había ido al consultorio. La dueña me miró como si hubiera dicho una indecencia. Aquí no vienen mujeres solas de noche, doctor. Y cambió el tema. Pasó una semana exacta. Martes, misma hora, mismos golpes. Abrí y ahí estaba. El rebozo gris, el frasco, la cara lisa. Traía lodo en las sandalias, como si hubiera caminado desde lejos. La dejé entrar. Le puse un vaso con agua. Lo sostuvo, pero no había boca para beber. El agua tembló dentro del vaso, como si algo adentro respirara. Su mano no temblaba. Ella inclinó la cabeza hacia mi libreta y puso un dedo sobre la hoja. Arrastró el dedo y dejó una línea húmeda, como saliva. Sentí que se me apretaba el pecho. Busqué explicaciones en el celular, síndromes raros, quemaduras, prótesis. Nada se parecía. Lo peor era que nadie en el pueblo la nombraba. Era como si solo yo la registrara. La tercera semana decidí seguirla. Cuando tocó, le abrí con una linterna lista. Entró, dejó el frasco en la mesa, esperó un minuto y salió. Yo tomé mi chamarra y la seguí a distancia. Caminó por la calle sin que nadie la mirara. Pasó frente a dos hombres en una banca. No movieron la cabeza. Un niño corrió y chocó con ella, rebotó y cayó. Se levantó llorando, mirando alrededor. Ella siguió, sin prisa. El niño no la vio. La seguí hasta el panteón. La reja estaba cerrada, pero ella la abrió como si tuviera llave. Entró entre tumbas. Dudé antes de seguirla. Era miedo a cruzar una línea en un pueblo ajeno. Entré. El aire era más frío. La linterna iluminaba nombres, fechas, flores secas. Ella se detuvo frente a una lápida sin cruz, sin foto. Solo tenía una placa oxidada, sin nombre, como si alguien hubiera arrancado las letras. Puso el frasco en el suelo y se arrodilló. Por primera vez salió un sonido, no era voz. Era esfuerzo, como alguien intentando hablar después de una cirugía. Su cuello se tensó. En la piel lisa apareció una línea que se abrió apenas, como costura que cede. De ahí salió un aliento con olor a formol. Me ardieron los ojos. Señaló la placa. Acerqué la luz. Solo quedaba una fecha, 1989. Volví al consultorio temblando. Esa noche fui a la casa del comisario con el expediente bajo el brazo. No dije mujer sin cara, solo pregunté por 1989, por algún incendio, por un cierre del puesto. Me escuchó en la puerta, sin invitarme a pasar. Cuando vio la fecha, se le fue el color. Me devolvió el papel sin tocarlo y dijo, muy bajo, que a veces el pueblo cobra a quien viene a curar, porque aquí la gente no perdona que alguien sobreviva cuando otros no.
Me pidió que no insistiera y que, si volvía a verla, la atendiera como si fuera cualquier paciente. Luego cerró, despacio, como si el ruido pudiera llamar algo. Recordé una caja de expedientes viejos que hallé el primer día, con humedad y firmas ilegibles. La busqué. Entre papeles había uno sin portada. Adentro, una hoja con una frase que yo había escrito semanas atrás: paciente femenina, rostro sin rasgos. No verbal. Y abajo, mi firma. La fecha del papel era 1989. Abrí más hojas. Había reportes con mi firma en años distintos, con tinta distinta, siempre lo mismo, como si yo repitiera el turno en un bucle. En uno, una nota al margen decía: regresa cada martes. Nadie la ve. No la sigas. Sentí que el foco parpadeaba a propósito. El martes siguiente cerré con llave antes de que oscureciera. Puse una silla contra la puerta. Me dije que era una prueba. Si era real, forzaría la entrada. Si no, descansaría. Los golpes llegaron igual. Secos. Sin prisa. La silla vibró. La chapa no cedió. Los golpes siguieron y luego, silencio. Me senté en la camilla. Entonces vi el frasco sobre la mesa. No hizo ruido. Solo estaba ahí. Dentro había una hoja doblada, mojada. La abrí. Era una receta médica con mi letra, con la fecha de ese mismo día. Decía: no hay tratamiento. Solo atiéndela. Si la ignoras, te reemplaza. Afuera, un perro aulló. Y por primera vez desde que llegué, escuché pasos acercándose a mi puerta, no desde la calle, sino desde el pasillo detrás del consultorio, donde solo hay pared. El paciente del monte. En 2017 me asignaron como médico rural a una comunidad perdida entre cerros, a 2 horas de terracería desde la clínica más cercana. Llegué con una maleta de medicamentos básicos, un estetoscopio viejo y esa confianza ingenua de quien cree que todo se puede explicar con fiebre, deshidratación o una infección mal cuidada. El consultorio era un cuarto de bloc, con una camilla forrada en plástico y un lavamanos que escupía agua cuando quería. Afuera, el monte parecía respirar, espeso, quieto, como si mirara. Las primeras semanas fueron rutinarias. Picaduras, tos, diarreas, heridas de machete. La gente era seria, pero amable, hablaban poco, como si las palabras se gastaran. Lo raro empezó una noche de lluvia, cuando golpearon la puerta del consultorio con desesperación. Abrí y vi a 3 hombres cargando a un anciano envuelto en una cobija. No venía de ninguna casa, venía del monte. Lo supe por el olor a tierra y hojas mojadas, por las ramas pegadas a la tela y por la forma en que los hombres evitaban mirar hacia atrás, como si esperaran que algo lo siguiera. Lo acostaron en la camilla sin pedirme permiso. Uno de ellos me dijo, con la voz apretada, que lo habían encontrado cerca del arroyo, tirado entre piedras. Tenía una herida profunda en el costado, como si se hubiera abierto con un alambre o con una piedra filosa. La sangre ya estaba oscura y espesa, llevaba horas así. Lo primero que pensé fue que iba a entrar en shock. Trabajé rápido. Limpieza, presión, anestesia local, sutura como pude con lo que tenía. En el proceso noté cosas que me incomodaron. Sus manos estaban llenas de callos, como las de un campesino, pero las uñas eran demasiado largas y duras, de un tono opaco, casi como si fueran de alguien que nunca las cortó y aún así no se quebraran. La piel era fría, pero no de fiebre ni de hipotermia, era un frío seco, como de piedra bajo sombra. Revisé sus pupilas, reaccionaban lento, con una calma extraña, como si estuviera despierto en otro lugar. En algún momento abrió los ojos. No dijo doctor ni ayuda. Solo me miró fijo, con una expresión que no era dolor ni miedo. Era otra cosa, una atención completa, antigua. Me quedé inmóvil un segundo, con la aguja en la mano, y sentí una certeza absurda, una idea que no venía de mí,
esto no debía estar aquí. Me obligué a seguir. Me dije que estaba cansado, que todo era sugestión. Cuando terminé, le puse suero y lo cubrí. Los hombres que lo trajeron no quisieron dejar su nombre. Se fueron sin agradecer, sin discutir, sin preguntar si el viejo iba a sobrevivir. Antes de irse, el que parecía líder se acercó y me dijo bajito, si se levanta y pregunta por el monte, no le conteste. No lo mire mucho. Y no lo deje salir. Quise reírme, pero no me salió. Me quedé viendo la puerta cerrada y escuché la lluvia caer sobre el techo de lámina como si alguien rascara con uñas suaves. Esa madrugada no dormí. Cada cierto tiempo revisaba sus signos vitales. Estaban estables. Demasiado estables para alguien con esa herida y ese tiempo de sangrado. No se quejaba, no se movía, apenas respiraba. En una ocasión, juraría que sus labios se movieron, como si probara una palabra que no recordaba. Al amanecer, cuando el cielo empezó a aclarar, me quedé sentado junto a la camilla y sentí un sueño pesado. Parpadeé y, en ese mínimo descuido, lo vi de pie. No lo escuché levantarse. Solo estaba ahí, al lado del lavamanos, mirando su propio reflejo en el espejo pequeño que colgaba torcido. Su cobija había caído al suelo. Tenía el torso lleno de suturas recientes y aún así se sostenía como si nada. Su espalda no mostraba el gesto típico de alguien adolorido. Me miró a través del espejo. Y lo peor no fue eso. Lo peor fue que, por un instante, el reflejo no coincidió. No puedo explicarlo con palabras técnicas, ni quiero adornarlo. Lo que vi fue una diferencia mínima, pero imposible, como si el espejo mostrara una versión que no estaba obedeciendo del todo. Un gesto atrasado, una postura que no correspondía. Parpadeé y volvió a ser normal. El anciano entonces caminó hacia la puerta. Le dije que no podía salir. No le grité, no hice drama. Solo se lo dije con firmeza. Él se detuvo, inclinó la cabeza y me respondió con una voz baja, áspera, como si no la usara seguido. Ya me cosiste. Ahora me falta lo mío. No supe qué contestar. Me limité a ponerme enfrente de la puerta. Él no insistió. Se quedó ahí, mirándome con paciencia, como si el obstáculo fuera parte de un trámite. Luego regresó a la camilla y se acostó. Como si hubiera cumplido con un intento obligatorio. Ese día atendí a gente con el cuerpo en automático. Mi mente se quedó pegada a la escena del espejo. Pensé en delirios por cansancio, en un error de percepción. Me repetí que era imposible. Pero cada vez que pasaba cerca de él, mi piel se erizaba sola, como si el cuerpo supiera algo que la cabeza negaba. Esa tarde llegó una mujer mayor a dejarme tortillas y café. Me preguntó, sin mirarme directo, si el señor del monte seguía ahí. Le dije que era un paciente, que necesitaba reposo. Ella respiró hondo y me pidió que, cuando se oscureciera, cerrara bien todo. Luego dijo algo que todavía me persigue: no es malo, doctor. Nomás no es de aquí. Y cuando algo así pierde algo, lo viene a buscar. Esa noche empezaron las visiones. No eran sueños. Eran imágenes que se metían en mi cabeza como recuerdos ajenos. Estaba lavándome las manos y de pronto me veía a mí mismo caminando entre árboles, siguiendo un rastro que no se veía, oyendo pasos que no estaban. Sentía un hambre rara, no de comida, de regresar. En otra visión, yo estaba hincado frente a un tronco enorme y metía las manos en la tierra húmeda, buscando algo enterrado. Me despertaba sudando, con tierra bajo las uñas, y corría a revisarme. No había salido del consultorio. El anciano seguía respirando igual, pero a veces abría los ojos y me miraba como si supiera exactamente lo que yo había visto. Yo intenté mantenerlo sedado, pero no parecía afectarle. Era como si mi medicina fuera una cortesía, no un control. Al tercer día, la herida que le cosí se veía cerrada de más. No inflamada, no infectada,
cerrada como si tuviera semanas. Me acerqué a revisar y en ese momento él tomó mi muñeca con una fuerza tranquila. No me lastimó, solo me sujetó. Su mano era fría, pero el agarre era firme, seguro, como un gancho. Me dijo, lo que arreglaste, lo quieren desarreglar. Me soltó y se quedó mirando la ventana. Esa misma tarde empezaron a llegar sonidos del monte. No eran animales. Era como si algo caminara despacio alrededor del consultorio, midiendo. El viento traía un olor agrio, viejo. Las láminas del techo crujían con golpes suaves, como si alguien apoyara la palma y probara presión. Cerré todo, bajé la cortina metálica, apagué luces. Me senté con una lámpara pequeña y el radio, tratando de convencerme de que era paranoia. Entonces, desde afuera, escuché que alguien tocó. 3 golpes. Pausa. 3 golpes. No era una persona del pueblo. Ellos gritan nombres, llaman, se anuncian. Esto era metódico. Me acerqué sin hacer ruido. Miré por una rendija y no vi a nadie. Solo oscuridad y lluvia fina. Me alejé y los golpes cambiaron de lugar, como si rodearan el edificio sin prisa. El anciano se incorporó en la camilla, como si lo hubieran llamado por su nombre. Caminó hacia la puerta. Yo lo intercepté. No dije nada. Él tampoco. Solo me miró como mirando una decisión. Afuera, algo golpeó más fuerte y la lámina vibró. Me di cuenta de algo que me heló. No querían entrar por mí. Querían entrar por él. Pero si yo abría, si yo cedía, me convertía en parte del trato. La puerta tembló con otro golpe y, por primera vez, el anciano mostró una emoción parecida a la impaciencia. Sus ojos se clavaron en la chapa como si pudiera hablarle. No sé de dónde saqué valor. Tomé el teléfono satelital del programa rural y marqué al supervisor. No entró la llamada. Marqué otra vez. Nada. El radio solo soltó estática. Entonces el anciano, con una calma ofensiva, acercó su cara a la mía y dijo, no te toca. Y ahí lo entendí con una claridad brutal, lo que estaba afuera no respetaba paredes, ni horarios, ni mi título. Respetaba reglas antiguas. Y una de esas reglas era que yo, al coserlo, había interrumpido algo que ya estaba decidido. Los golpes cesaron de golpe. Silencio absoluto. Me quedé esperando el siguiente, pero no llegó. Pasaron minutos. Luego 1 hora. Solo lluvia. Me atreví a mirar por la rendija de nuevo. Vi algo tirado frente a la entrada. Era una bolsa de manta, amarrada con istle. No había huellas, no había rastro. La tomé con guantes, con el pulso desbocado, y la abrí en la mesa. Dentro había objetos del consultorio, un frasco vacío que yo había tirado días antes, una venda usada y mi credencial de médico rural. La credencial que yo traía en la cartera. La busqué, temblando. No estaba. Volteé hacia la camilla. El anciano ya no estaba. La puerta seguía cerrada, asegurada, sin daños. Las ventanas intactas. Solo quedó la cobija en el suelo, húmeda, como recién sacada del monte. A la mañana siguiente, cuando el pueblo empezó a moverse, llegaron 2 hombres a preguntar si el señor ya se había ido. No quise responder. Me limité a decir que no sabía. Ellos no insistieron. Uno de ellos miró el monte y murmuró, ya lo regresaron. Esa tarde me devolvieron mi credencial, seca, limpia, como nueva, sobre la mesa del consultorio. Nadie admitió haberla dejado. Yo ya no pregunté. Me quedé 3 meses más en esa comunidad. Nunca volví a coser a nadie que trajeran del monte sin saber exactamente de dónde venía.
Y, aún hoy, cuando me lavo las manos en cualquier hospital y escucho el agua caer, a veces siento ese frío seco en la muñeca y recuerdo la frase que más miedo me dio no por lo que decía, sino por lo que implicaba. Lo que arreglaste, lo quieren desarreglar. El doctor de ramas. En 2017 me mandaron como médico rural a una comunidad metida entre cerros y sembradíos, de esas donde el camino se vuelve terracería y luego pura piedra. La clínica era un cuarto de bloc con una camilla vieja, una báscula que fallaba si la movías, y un refrigerador que sonaba como motor cansado cada vez que se iba la luz. Yo iba con la idea de salvar lo que pudiera con lo poco que tenía: paracetamol, sueros, antibióticos contados y una libreta para apuntar todo, porque ahí la memoria es un lujo. La primera semana entendí una regla que nadie me dijo: en esos lugares la gente no llega por síntomas, llega por señales. Y la señal, casi siempre, tiene nombre. A mediados de septiembre trajeron a un niño, Mateo, de 8 años. Venía con fiebre que no cedía, tos seca y una tristeza rara, como si le pesara el cuerpo. Su mamá lo cargaba pegado al pecho. El papá no habló, solo miraba al piso. Lo revisé completo, como se puede en una clínica sin estudios. Pulmones con ruido, garganta inflamada, ganglios sensibles. Le di tratamiento, les expliqué cuidados, hidratación, alarmas. Nada fuera de lo común. Antes de irse, Mateo sacó una hoja doblada del pantalón. Me la extendió sin mirarme. Era un dibujo hecho con lápiz, un hombre alto, todo formado de ramas, con una bata marcada a líneas y manos como gajos. Tenía un maletín y una cabeza sin rasgos, apenas una línea donde debería ir la boca. Al lado había una cama y un niño pequeño con el pecho marcado. ¿Quién es?, pregunté, más por ternura que por interés. Mateo levantó los hombros, como si decirlo le diera problemas. Es el doctor de los árboles, murmuró, sin insistir. La mamá soltó una risa nerviosa, de esas que salen para no llorar. Desde que se enfermó anda con eso, doctor. Dice que viene en la noche. Yo asentí como uno asiente ante la imaginación de un niño. Guardé el dibujo en el cajón, junto a recetas y sellos. Afuera, el viento movía los álamos del camino y los hacía sonar como si se rozaran entre sí. Los siguientes días volví a ver a Mateo. No mejoraba. Cambié el esquema, lo referí para estudios al hospital más cercano, pero el traslado era dinero y tiempo. En la comunidad, cuando algo no mejora rápido, empiezan los comentarios, que lo vieron cerca del monte, que algo se le pegó, que lo asustaron. La tercera visita me dejó frío. Al revisarlo, le vi marcas en la espalda. No eran moretones ni ronchas. Eran líneas largas, paralelas, algunas con puntitos en la punta, como si una mano dura lo hubiera presionado arrastrando. Me acerqué, iluminé con la lámpara del celular. En los bordes no había sangre, eran marcas recientes, como un raspón sin piel levantada. ¿Te caíste?, pregunté. Mateo negó. La mamá se puso pálida. Yo lo cuido, doctor. Duerme conmigo. No se ha caído. Me agaché a la altura del niño, buscando su mirada. Él se tardó, como si pensara si debía decirlo. Me revisó el doctor de ramas, dijo al fin. Me aprieta donde duele para que salga la enfermedad. Se me cerró la garganta, no por miedo, sino por la lógica brutal que te obliga a pensar en lo peor: abuso, alguien entrando a la casa, alguien jugando a asustarlo. Quise preguntar más, pero la mamá ya estaba llorando en silencio y el papá apretaba la mandíbula. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé en el cuarto de la clínica, escuchando el monte moverse, calculando posibilidades. A la mañana siguiente hablé con la comisaria y con una maestra. Nadie quería decirlo directo, pero todos daban vueltas al mismo punto:
aquí no se meten extraños, a menos que vengan del cerro. Me contaron de un árbol viejo a la orilla del arroyo, uno que parecía partido por dentro y aún así seguía vivo. Decían que a veces amanecía con la tierra removida alrededor, como si alguien hubiera trabajado ahí con las manos. Yo, con mi bata limpia y mi ego de ciudad, pensé en superstición. Pero las marcas en la espalda del niño no eran superstición. Decidí hacer algo que no se supone que haga un médico, ir a su casa en la noche para vigilar. Les pedí que no cambiaran su rutina. Llegué sin alboroto, con una linterna, mi estetoscopio y una sensación ridícula de estar jugando a detective. La casa era de madera y lámina, con piso de tierra barrido, un altar pequeño sin imágenes grandes y un olor a humo pegado a todo. Mateo se durmió temprano, agotado. Me senté cerca de la puerta, viendo por una rendija hacia el patio. El monte estaba negro, cerrado, pero no era silencio. Había grillos, hojas, un perro que ladraba a nada. Pasó más de una hora. El papá fingía dormir, aunque yo lo veía tenso. La mamá rezaba bajito, sin palabras raras, solo repitiendo nombres como si fueran clavos. Entonces el aire cambió. No sé explicarlo mejor, como cuando llega una tormenta y la piel lo nota antes que el cielo. Los perros dejaron de ladrar de golpe. La lámpara de aceite titubeó. Y afuera, en el patio, algo empezó a pisar despacio. Yo encendí la linterna hacia la ventana. Vi la sombra primero, alta, delgada, desordenada, como si tuviera brazos con muchos dedos. La luz no la definía bien, parecía tragarse la claridad en vez de reflejarla. No caminaba como persona. Se apoyaba, se arrastraba por partes, como si su cuerpo estuviera hecho de trozos unidos. Mateo se movió en la cama, sin despertar del todo, y murmuró algo que no entendí. La sombra se acercó a la pared de la casa y, con una lentitud insoportable, metió algo por la rendija entre tablas. No era una mano. Eran ramas, pero no secas, vivas, flexibles, con puntas duras como uñas de madera. Entraron tanteando el aire, buscando al niño como si lo conocieran. Yo me quedé paralizado un segundo que se me hizo eterno. Después reaccioné. Me levanté y golpeé la tabla con el puño, grité el nombre del papá. La madre se incorporó. La linterna tembló en mi mano. Las ramas se retiraron rápido, raspando la madera con un sonido áspero que todavía recuerdo. Afuera, algo se alejó hacia el monte sin correr, seguro de que podía volver cuando quisiera. Salimos al patio con la luz apuntando por todas partes. No vimos a nadie. Pero en el suelo, junto a la pared, quedaron marcas profundas, líneas curvas, como de garras, hundidas en la tierra. Y olía a savia, a tronco recién cortado. Esa madrugada no hubo apariciones espectaculares. Solo un hecho sencillo, imposible de acomodar en mi cabeza, algo había intentado tocar al niño. A la mañana siguiente, sin discusión, convencí al papá de llevárselo al hospital aunque se endeudara. Yo mismo puse gasolina y los acompañé hasta la carretera donde pasaba un camión. Antes de irse, la mamá me devolvió el dibujo del doctor de ranas. Él se enoja cuando uno se va, me dijo. Dice que los enfermos le pertenecen. En el hospital, Mateo mejoró con tratamiento adecuado. Neumonía, dijeron, nada sobrenatural. Pero las marcas de la espalda tardaron semanas en irse y cuando se fueron dejaron una textura rara, como cicatriz fina. Yo regresé a la comunidad a cerrar mi servicio. Duré pocos meses más. Nunca volví a dormir tranquilo en la clínica. Cada vez que el viento movía los árboles del camino, yo recordaba esas puntas de madera entrando por una rendija, buscando con paciencia. Cuando me fui, pasé por el arroyo, por curiosidad y terquedad. Vi el árbol viejo del que hablaban. Tenía el tronco abierto por un lado, como si alguien hubiera arrancado un pedazo grande hace tiempo. Me acerqué y vi dentro no oscuridad, sino algo peor,
una cantidad de ramas nuevas creciendo hacia adentro, apretadas como si estuvieran reparando un cuerpo. En el suelo, a los pies del árbol, había un pedazo de tela blanca enredada entre raíces. Parecía un pedazo de bata, manchada de tierra, con un botón de plástico todavía cosido. No me llevé nada. Solo caminé de regreso sin mirar atrás. A veces pienso en Mateo y me digo que fue una coincidencia, que yo estaba cansado, que el miedo agranda sombras. Pero luego recuerdo el sonido de las tablas raspadas, la tierra marcada, el olor a savia fresca en un patio sin árboles, y se me enfría el estómago. Porque en medicina rural aprendes que hay enfermedades que se curan con antibióticos y otras que solo empeoran cuando un doctor decide visitarte por las noches. Receta para que te olviden. Llegué en 2017 a una comunidad perdida entre cerros y terracería, de esas donde el mapa se rinde y el celular se queda mudo. Me mandaron como médico rural por 6 meses. En la clínica había un escritorio cojo, una camilla con vinil cuarteado y un refrigerador viejo que zumbaba como si se quejara. El aire olía a tierra húmeda, a leña y a algo más, un amargor vegetal que se te metía en la garganta. El primer día me lo dijeron sin pena, como si fuera una regla de tránsito. Aquí no se toma nada que no venga de la abuela. No pregunté quién era la abuela porque de inmediato entendí que no hablaban de una sola persona. Era una idea, un permiso. Era la manera en que el pueblo decidía quién sanaba y quién no. Yo venía con mis cajas de antibióticos, sueros, antitérmicos, vendas. Con mi lógica. Con esa soberbia discreta de creer que la enfermedad es una suma de síntomas y tratamiento. Esa noche, mientras acomodaba el botiquín, escuché que alguien dejó algo afuera, frente a la puerta de la clínica. Cuando abrí, encontré un frasco de vidrio con una etiqueta hecha a mano, para dormir. Adentro había un líquido oscuro, espeso, y un olor que me recordó a patio recién regado y plantas machacadas. Lo dejé en la mesa. Pensé que era un gesto de bienvenida o una prueba. A la segunda semana tuve mi primer choque real. Una niña llegó cargada por su padre. Iba ardiendo de fiebre. Tenía la mirada ida, como si estuviera viendo un punto fijo detrás de mí. La revisé y su garganta era un incendio. Los ganglios, como canicas. Le di un antitérmico, indiqué antibiótico y líquidos. La madre, con el rebozo apretado en la cabeza, me miró sin discutir, pero sus ojos estaban en otra parte, como si esperara la señal de alguien. A las pocas horas, la fiebre bajó un poco. Yo respiré. Me sentí útil. Al día siguiente, la niña regresó peor. No por la garganta, sino por todo. La piel le brotó de ronchas que parecían mapitas levantados y se quejaba como si le ardiera el cuerpo completo. Yo revisé de nuevo, pensé en alergia, en reacción adversa, en algo que se me estaba escapando. Les pregunté, con cuidado, si le habían dado otra cosa. No respondieron de inmediato. El padre apretó los labios. La madre bajó la mirada. La abuela le dio lo suyo para que no se espantara del medicamento, dijo al fin, casi como una disculpa. En ese instante entendí el mecanismo, ellos mezclaban mis tratamientos con los de la curandera, pero no era un complemento. Era un control. Una corrección. Pedí ver a esa mujer. Me dijeron que ella no venía a la clínica, que la clínica era otra cosa. Esa tarde fui a buscarla. Me señalaron un camino entre milpas y piedras. Cuando llegué, vi humo saliendo de una cocina de barro. Ella estaba sentada, moliendo algo en un metate, sin prisa, sin voltear. Era mayor, sí, pero su postura tenía la firmeza de alguien que nunca ha pedido permiso. Me presenté. Le expliqué lo de la niña. Le pedí que no mezclara sus brebajes con antibióticos. Hablé como se habla cuando uno cree que la palabra ciencia pesa más que cualquier tradición.
La curandera levantó la vista y me miró con una calma que me incomodó. No sonrió. No es para curar, dijo. Es para que te recuerden. Regresé molesto, pero también inquieto. Esa frase se me quedó como una espina. Aquella noche, al intentar dormir, me llegó el olor del frasco que habían dejado en mi puerta. Yo no lo abrí. Ni siquiera lo toqué. Y aún así lo olí, como si el vidrio no existiera. Empecé a soñar raro desde entonces. Sueños donde caminaba por la clínica y el pasillo se alargaba y las paredes sudaban humedad. Sueños donde los frascos del botiquín estaban vacíos, pero al agitarlos se escuchaba algo golpeando adentro, como si no fueran pastillas sino semillas duras. Me despertaba con la boca seca, con el corazón acelerado y con un sabor amargo pegado en la lengua, como si de verdad hubiera bebido algo. Al tercer caso, la tensión se volvió amenaza. Un hombre de unos 50 llegó con tos, escalofríos y el pecho apretado. Lo escuché con el estetoscopio y su respiración sonaba mal, como si el aire se atorara en una puerta a medio cerrar. Le indiqué antibiótico, nebulizaciones y reposo. Les dije que si empeoraba, lo trasladábamos. Asintieron sin discutir. Esa misma noche me tocaron la puerta. Afuera estaban dos hombres jóvenes. No estaban agresivos, pero sí firmes. Uno cargaba un frasco con una etiqueta, para que no te equivoques. No le dé eso, dije, y me sorprendí de lo directo que salió. No es para él, respondió el joven. Es para usted. No lo acepté. Cerré la puerta. Me quedé con la mano en el seguro, escuchando sus pasos alejarse. En mi mente, por primera vez, apareció la idea de que yo no era un médico ayudando a un pueblo, sino un intruso al que estaban midiendo. Al amanecer, fui a ver al hombre. Estaba tirado en su catre, sudado, con los ojos muy abiertos. La esposa me contó que, después de tomarse mis pastillas, se sintió apagado, como si lo hubieran drenado. Luego vino la abuela y le dio un té, y desde entonces no paraba de temblar. Yo pedí ver el té. Me mostraron una olla con hojas y raíces. Olía fuerte, penetrante, como planta quemada y tierra mojada. Me acerqué y sentí un mareo rápido, una presión detrás de los ojos. Se lo llevaron al hospital del municipio a las pocas horas. Al día siguiente me dijeron que empeoró en el traslado. Nadie me culpó de frente, pero el silencio del pueblo cambió. Dejaron de saludarme. Las puertas se cerraban cuando caminaba. Y cada mañana aparecía un frasco nuevo frente a la clínica, como si alguien estuviera marcando mi presencia con ofrendas que yo no pedía. Empecé a enfermar yo. Primero fue el estómago. Luego la cabeza. Me costaba concentrarme. Leía las dosis y me parecía que las letras se movían. En una ocasión, juro que abrí una caja de antibiótico y adentro no había tabletas, sino pequeñas cosas secas, oscuras, como si alguien hubiera vaciado el contenido y lo hubiera reemplazado. Pensé en sabotaje, en sugestión. Tiré esa caja. Abrí otra, normal. Me sentí ridículo, pero el ridículo no me quitó la sensación de estar siendo observado. Una tarde, un niño llegó corriendo y me dijo que la abuela quería verme. No pedí explicación. Fui porque, si algo estaba pasando, necesitaba enfrentarlo. La encontré junto a su mesa de madera. Tenía varios frascos alineados. Cada uno con una etiqueta distinta. No eran para curar a nadie. Eran para nombrar, para que te calles, para que te vayas, para que te quede. Me quedé de pie, con las manos sudadas. Ella tomó uno y lo empujó hacia mí sin tocarme. «¿Usted cree que la gente se enferma por su cuerpo?», dijo, despacio. «Aquí se enferman por lo que alguien les desea». Yo iba a responderle con argumentos, con ética, con protocolos. Pero mi voz no salió. Sentí una punzada en la lengua, como si se hubiera adormecido. Me asusté de verdad. Ella me miró, sin pena.
No se lo di, dijo. Nomás le enseñé. Entonces lo entendí, el poder no estaba en el líquido, sino en que todo el pueblo aceptaba la historia del líquido. En que ellos creían juntos. Y yo, solo, con mis cajas y mis manuales, no tenía forma de competir contra un acuerdo colectivo que se movía como una sola cosa. Esa noche decidí irme. Hice mi mochila a oscuras, sin encender la luz grande, como si alguien pudiera verme por las rendijas. Guardé documentos, estetoscopio, una muda de ropa. Dejé medicamentos y material, porque no era mío. Cuando salí, la luna alumbraba el camino apenas. Me subí al carro de la jurisdicción y di marcha. A los 100 metros, el motor se apagó. Intenté de nuevo. Nada. Bajé con la linterna del celular. El capó estaba tibio. Revisé cables sin saber realmente qué buscaba. Volví a intentar. Nada. En la cabina, el olor amargo volvió, fuerte, como si alguien hubiera derramado plantas machacadas en los asientos. Entonces vi el frasco. No estaba ahí cuando me subí. Estaba en el asiento del copiloto, perfectamente colocado, con una etiqueta nueva, para que te quedes. Me temblaron las manos. Lo agarré con cuidado y lo aventé por la ventana, lejos. Escuché cómo se rompía contra una piedra. Me subí y giré la llave otra vez. El motor encendió al primer intento. Manejé sin voltear atrás. No por valentía, sino por puro miedo de ver algo en el retrovisor que no pudiera explicar. En la salida de la comunidad, antes de tomar la carretera, había una cruz de madera clavada al suelo. Colgaba un listón viejo. Debajo, alguien había escrito con pintura negra una frase corta. El doctor ya está aquí. Tardé varios segundos en entender lo que decía. Porque yo ya no estaba ahí. Yo iba de salida. Y sin embargo, el letrero afirmaba lo contrario, como si mi decisión no importara. Llegué al municipio con el amanecer encima, con los dedos entumidos del volante. Reporté mi salida. Dije que era por seguridad, por falta de condiciones, por interferencia con tratamientos. No conté lo del frasco. No conté lo de la lengua dormida. No conté lo del letrero. Han pasado años, y todavía, de vez en cuando, amanezco con ese sabor amargo en la boca. Me levanto, reviso mi mesa de noche, la cocina, la puerta principal. No encuentro nada. Pero cuando abro el botiquín de mi casa, siempre hay un frasco que no recuerdo haber comprado. Sin etiqueta. Como si ya no hiciera falta ponerle nombre. La mano bajo la camilla. Llegué como médico rural por contrato, con mi maleta de equipo básico y una libreta donde apuntaba todo, porque en esos lugares la memoria no basta. Era 2017, temporada de calor, y el camino de terracería parecía no terminar nunca. El pueblo estaba metido entre cerros, lejos de todo, con una clínica pequeña de paredes manchadas por años de humedad, 2 cuartos, un consultorio y un área que funcionaba como sala de observación, bodega y, cuando era necesario, sala de partos. El primer día atendí lo normal: fiebre, diarreas, tos, una mordedura de perro, una señora con presión alta que se negaba a tomar pastillas porque la medicina daña el cuerpo. Me presenté con el comisario y con la encargada del comité de salud. Se portaron amables, pero había una frase que se repetía como advertencia sin querer serlo: aquí se acostumbra a aguantar. Esa noche, el primer intento de dormir fue un fracaso. La cama del cuarto de descanso era una base de metal con un colchón delgado. Me acomodé pensando en el cansancio, en que el cuerpo se apaga solo. Cerré los ojos y empecé a escuchar mi propio corazón, acelerado por el silencio. Y entonces pasó, un llamado, bajito, como si viniera desde el suelo, desde el centro de la clínica. No era mi nombre al principio. Era doctor, doctor.
Abrí los ojos. Me senté. Esperé. Nada. Me paré con la linterna del celular y revisé la clínica, puertas, ventanas, el pasillo. Nadie. Volví al cuarto y me obligué a pensar que el viaje, la altura, el estrés, me estaban jugando una mala pasada. Al segundo día supe que la clínica no era solo un lugar de consulta. La gente entraba y miraba hacia el piso antes de hablar. No era timidez, era otra cosa, como si temieran encontrar algo debajo de ellos. En la tarde llegó una mujer con su hijo cargado. Traía la cara tensa y al niño se le notaba el dolor en el abdomen. Lo revisé, sospecha de apendicitis o infección fuerte. Le pedí que nos fuéramos al hospital más cercano. Ella negó con la cabeza sin discutir. Me explicó que no había carro, que el camino de noche se ponía malo y que en el hospital lo dejan a uno esperando hasta que se muere. Me tocó hacer lo que toca en esos puestos, estabilizar con lo que tienes y vigilar como si tu atención fuera un monitor. Lo acosté en la camilla del área de observación. La camilla crujió como si se quejara. Preparé suero, revisé signos, anoté. Todo normal dentro de lo grave. Me quedé ahí hasta que el niño respiró más tranquilo y el dolor bajó un poco. La madre se sentó en una silla, sin dormirse, mirándome como si yo fuera el único seguro dentro de la clínica. Cuando por fin me fui al cuarto de descanso, otra vez la misma situación. Apenas cerré los ojos, escuché el llamado, más claro, como si estuvieran al lado de mi oído, pero venía de abajo, de un punto exacto, el área de observación. No quise reaccionar al instante. Me quedé quieto, tratando de analizar con frialdad. ¿Algún animal? ¿El niño hablando dormido? ¿La madre? Me levanté y caminé despacio. La luz de la luna entraba por una ventana y marcaba el piso con líneas. La camilla estaba donde la dejé. La madre seguía despierta, con el niño dormido. Cuando me vio, no preguntó nada, solo levantó un poco la barbilla, como diciendo, ya empezó. Me acerqué para revisar el suero y, sin querer, miré debajo de la camilla. No vi nada. Solo sombras y polvo. Pero sentí algo distinto, un cambio de aire, como cuando abres un refrigerador, una frialdad que no correspondía con la noche caliente. Me agaché un poco más, sosteniendo la linterna. En ese momento, algo se movió allá abajo, rápido, como una mano buscando apoyo. Me enderecé de golpe. La madre apretó al niño contra ella y se levantó apenas, sin gritar. Me preguntó con voz baja, ¿usted también lo escucha? No respondí. Me quedé mirando la camilla, como si fuera a levantarse sola. El niño siguió dormido, ajeno. La bolsa del suero goteaba a ritmo normal. Todo parecía en orden, pero mi cuerpo se había puesto en alerta, como si hubiera presenciado un accidente. Esa madrugada no dormí. Me senté en el escritorio con la luz prendida, llenando notas médicas que no necesitaban tantas palabras, solo para mantener la cabeza ocupada. Cada cierto tiempo, el llamado regresaba, doctor. En la mañana, al revisar el inventario, encontré un expediente viejo, arrugado, metido detrás de una caja. No tenía nombre completo, solo iniciales y fecha de hace años. Lo abrí por curiosidad profesional y me topé con una anotación corta, paciente sin identificación. Llegó en la noche. No quiso decir de dónde venía. Se quedó en observación. Se fue sin que nadie lo viera. Esa misma tarde fui con el comisario y pregunté por el médico anterior, por qué se había ido. No me contestó directo. Se limitó a decir que aquí el que llega, aprende a no quedarse solo en la clínica de noche. Me habló de robos, de gente mala, de cosas del monte. Todo menos lo que yo ya estaba empezando a sospechar. La tercera noche fue peor. Me acosté con la luz encendida, intentando vencer la idea de que el cansancio me tumbaría. Cerré los ojos y el llamado apareció de inmediato, más insistente. Ya no era doctor, ahora era mi apellido. Me levanté con rabia.
no miedo, rabia. Crucé el pasillo, abrí el área de observación. La camilla estaba vacía. No había pacientes. Solo el olor a desinfectante barato y el sonido del foco zumbando. Me acerqué igual. Me incliné y apunté la linterna abajo. Ahí estaba la mano. No completa como una persona acostada, no como alguien escondido. Solo una mano que salía de un espacio imposible, de una oscuridad compacta, como si el piso no fuera piso. Los dedos se abrían y cerraban con paciencia, tanteando. Y cuando la luz le pegó, se estiró con calma, buscando mi bata. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, pero la mano avanzó más. No corría, no se desesperaba. Era una certeza, venía por mí. Tropecé con la silla y casi caigo. La mano alcanzó la orilla de la camilla y se agarró como si tuviera fuerza real, jalando. La camilla se movió unos centímetros, chirriando. Yo me quedé paralizado, con el corazón golpeándome el pecho, y entendí algo horrible, no era un truco. No era un animal. No era cansancio. Eso llevaba tiempo ahí, llamando al que estuviera de turno. Logré reaccionar. Tomé la camilla por un extremo y la arrastré con todo lo que pude hacia la pared, como si alejarla del centro del cuarto rompiera la conexión. La mano se estiró, raspando el piso, intentando alcanzar otra vez. Cuando la camilla chocó con la pared, la mano se detuvo un segundo, como confundida. Y entonces me agarró la bata. No con toda la mano, sino con dos dedos que se engancharon en la tela, justo a la altura del bolsillo. Sentí el tirón seco, como si alguien desde abajo jalara con odio contenido. Intenté zafarme, pero la tela se tensó. Me vi a mí mismo desde fuera, como un tonto forcejeando con nada. Con la otra mano saqué unas tijeras del cajón, las mismas que usaba para cortar vendas. No pensé, solo corté la tela de la bata. La tela se dio de golpe y caí hacia atrás. Me levanté sin mirar y salí del cuarto. Cerré la puerta y le puse el seguro. Me quedé en el pasillo, temblando, escuchando el silencio detrás de esa puerta. No hubo golpes, no hubo pasos. Solo un aire frío filtrándose por la rendija, como una respiración que no necesitaba pulmones. Esa noche hice algo que me da vergüenza admitir, pero es real, no volví a acostarme. Me senté en la entrada de la clínica hasta que amaneció, con el celular en la mano, esperando que saliera alguien del pueblo para no estar solo. Al día siguiente, pedí mi cambio. Inventé motivos, inseguridad, falta de insumos, problemas de salud. No me creyeron del todo, pero tampoco insistieron. Cuando hice mi maleta, vi la bata colgada, con el corte irregular en el costado, como si una parte de mí se hubiera quedado atrapada ahí. Antes de irme, la señora del comité de salud me alcanzó en la puerta. Me dio una bolsita con pan y una mirada que mezclaba lástima y alivio. Solo dijo, usted sí tuvo suerte. A otros no lo suelta. Me fui sin voltear. Y todavía hoy, cuando cierro los ojos cansado, a veces siento esa tensión en la tela, como si algo siguiera aprendiendo mi forma de moverme, esperando otra camilla, otra noche, otro turno.